buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a Argumentos, un espacio donde revisamos el panorama político nacional e internacional, siempre desde diferentes aristas. Y que usted en casa pueda tener una visión crítica de los hechos y de los acontecimientos. Mis cuentas en redes sociales aparecen allí a pie de pantalla. @rosa_periodista en Instagram y en la red social X. Y la cuenta de este espacio, @argumentosgb. Una cuenta en la que usted también puede interactuar con nosotros y hacernos llegar sus preguntas a nuestro invitado de esta tarde. Se los presento, Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas. Me acompaña. Muy buenas tardes, Carlos Raúl, bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de verte nuevamente. Bueno, y saludo para tu hija que ya está a punto de ingresar a la universidad. Ay, qué pasado es Carlos Raúl. Pasó todo mi postnatal preguntándome cuándo volvía. La bebecita ya está en casita, dormidita, la dejé dormida con sus 5 meses. Saludos a Sarita. Pero no ha entrado a la universidad todavía. Qué malo, se dan cuenta cómo es. Bueno, vamos a entrar en asunto, en materia. Obviamente, pues el mundo está a la expectativa y siguiendo muy de cerca los acontecimientos cuando se trata de un hecho en el Oriente Medio y de esta magnitud con potencias nucleares, pues evidentemente se encienden las alarmas. Vamos a presentarles, en primer lugar, un poco los argumentos de diferentes visiones o las propuestas que cada quien ha tenido sobre este asunto, la visión. Vamos a empezar con la directora de inteligencia de Estados Unidos. Vamos a poner una de las cifras que ella había dicho en el pasado, donde decía que Irán no estaba desarrollando un arma nuclear, que los informes de inteligencia, ella es la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, ahí está Tulsi Gabbard, decía que Irán no está construyendo un arma nuclear. Este documento y estas informaciones del organismo de inteligencia de Estados Unidos fueron desestimados de inmediato por Donald Trump. De hecho, se retiró de la cumbre del G7 de forma anticipada, desestimando los hallazgos de estas agencias de inteligencia estadounidenses sobre Irán, y dijo a Tulsi Gabbard al respecto: no me importa lo que ella haya dicho, creo que estuvieron muy cerca de tener una. Evidentemente este tipo de sospechas, además Israel también tiene sus informes de inteligencia, pues los motivaron a iniciar este ataque hacia Irán. Y bueno, ya ustedes saben cómo se han venido desarrollando los acontecimientos, ataques y contraataques que tienen al mundo en vilo. ¿Tu opinión sobre este hecho, Carlos? Bueno, primero que esta guerra comenzó el 7 de octubre del año 2023. Eso comenzó con el famoso incidente de Hamas que penetró, rompió las fronteras de Israel y produjo aquella matanza de civiles, 1.500 civiles y 200 secuestrados. Ese fue el día que inició la guerra y yo lo que ese día pensé, dije, yo creo que Hamas y Hezbollah con esto están firmando su sentencia de muerte, porque eso va a producir una respuesta brutal por parte del Estado israelí. Bueno, efectivamente se fueron preparando, fueron haciendo todas las investigaciones y el espionaje necesario, la distribución de los dirigentes de Hezbollah, de Hamas, de las conexiones exactas que tenían con el gobierno de Irán. Bueno, y eso terminó en el fin tanto de Hezbollah como de Hamas. Los dos grupos terroristas se terminaron. Pero ellos, los judíos, siempre tuvieron la idea de que al fin y al cabo el enemigo no eran ellos dos, porque ellos eran simplemente unos instrumentos proxy de Irán y comenzaron a prepararse para una respuesta contra Irán, que a mucha gente le parecía imposible, porque Israel tiene 20.000 kilómetros cuadrados, es algo así como el estado de Anzoátegui, y está rodeada de 11 millones de kilómetros cuadrados de musulmanes. Irán tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 1.800.000 kilómetros cuadrados. Israel tiene apenas 20.000. Israel cabe como alrededor de 20 veces en el estado de Irán. Entonces parecía muy cuesta arriba que se atrevieran a cazar una pelea frontal con Irán. Pero además hubo varias intentonas que se quedaron en frío. Y que no es lo mismo lo que han hecho hacia la Franja de Gaza contra los terroristas a que enfrentarse a Irán. A un Estado.
Ahora Estado como bien, tal. además, en medio de todo esto hay que mencionar que lamentablemente pues el mundo ha tenido que ver este triste escenario de muertes de decenas de inocentes Claro, niños. claro, O sea, por ha sido supuesto. terrible, ¿no? Las consecuencias Ahora, pero lo que yo quería del decirte, inicio de no es todo lo esto. mismo enfrentarse a unos grupos de guerrilleros terroristas que enfrentarse a un Estado. Y sobre todo un Estado Como Irán. que tiene 20 veces tu tamaño. Bueno, parecía que eso no era posible, pero porque además tuvieron unos conatos, unos amagos de confrontación que no terminaron en nada el año pasado, ¿no? Se hacían unos bombardeos simbólicos y cosas por el estilo. Ahora el problema es que el Mossad consiguió información de primera, porque tienen infiltrado todo, de que habían producido ya en las grandes plantas atómicas, que básicamente son dos, una Natán y la otra, no me acuerdo cómo es que se llama, que una de esas plantas, ellos, es decir, que habían en la producción de esas dos plantas, ya habían enriquecido uranio suficiente para hacer entre 6 y 9 bombas atómicas. Mira, Esa ahora es que una mencionas información. el uranio, y disculpa pues la interrupción, también es lamentable, ¿no? Veía en diferentes medios de comunicación de fuera a algunos voceros de la oposición que viven fuera de Venezuela, o incluso periodistas, pues acotando que en Venezuela había uranio, de la cercana relación del gobierno de Venezuela con Irán. Entonces, bueno, también es delicado, ¿no? ¿De qué Claro. forma No, podría yo me voy a entrar referir a Venezuela eso, en esto? pero me estoy tratando de Sí, 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 responderte la pero pregunta es un inicial. tema que vamos a Claro. tocar más adelante para ponerle Pero estaba atención. tratando de responderte la pregunta inicial, que ¿por qué se produce la guerra? Se produce, entre otras cosas, porque el Mossad descubre que han refinado, han pasteurizado uranio suficiente para hacer entre 6 y 9 bombas atómicas. Pasan esa información, que por cierto no la tenía Tulsi Gabbard, y comienzan a plantear la necesidad de atacar. Y hacen los primeros ataques y convencen a Trump de la situación que se estaba produciendo, lo avanzado que estaba el proceso de depuración de uranio por parte de los iraníes. Bueno, ahí estalla el conflicto porque pero sin embargo, yo lo que en este momento pienso es que la situación es extremadamente compleja, pues. Es decir, y es muy compleja la información, porque por un lado tú consigues de lado y lado fanáticos, o sea, fanáticos iranios o proiranios y fanáticos projudíos. Por otro lado, ves gente que no es fanática, pero es propagandista o al revés. Otros que son partidarios, y hay muy poca información objetiva de lo que está ocurriendo. Ahora, lo que está ocurriendo es una complejidad máxima, porque la verdadera fuente del uranio que tienen los iranios está debajo de una montaña, a 100 metros de profundidad. Esa es la principal de las plantas de depuración de uranio, ¿no? A 100 metros de profundidad. Y eso es invulnerable desde el punto de vista de los bombardeos. Tendría que ser las opciones que son, por eso es que te digo que la situación es muy compleja. Tendría que ser una bomba que llaman, ¿cómo es que es el nombre que le dan? Bueno, es una superbomba perforadora que es capaz de penetrar hasta 80 metros, pero es una bomba que pesa 14 toneladas y solo el único avión que es capaz de trasladarla es lo que llaman el B-2, y el único que las tiene son los Estados Unidos y seguramente Rusia. Bueno, y si no es esa, es la única bomba que puede llegar a ese laboratorio. Y la otra es una bomba atómica. Entonces, creo que la música nos está indicando que hay que seguir. Y bomba después. atómica no es bueno, poca cosa, pero ¿no? son las Que cosas que tenemos que están hablar barajando. al regreso de la pausa, claro. Por eso la mayor tensión, porque sabemos las consecuencias de una Se están situación barajando, esas como son las esta, opciones que están barajando. que están sobre la mesa, lamentablemente, ¿no? Y además en medio de, como tú mencionas, en medio de una campaña de guerra, cada medio de comunicación pro-iraní, pro-israelíes, Sí. o en medio de todo esto, pues los actores políticos y Cuesta los países formarse también un aliados juicio o objetivo, no aliados. hay que hacer un gran esfuerzo. Así es, tenemos que ir a una pausa y escuchar también ambas partes, porque también Irán dice, Claro. nosotros somos firmantes del Tratado de Acuerdo Nuclear, pero Israel no.
o no hay información de verdad del trabajo que está haciendo Israel. Entonces, claro, todo esto lo que también genera es más preocupación. Nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos con más argumentos. Seguimos con el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández.